Hola amigos, soy Ricardo Grosona y bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Cristonautas. Y como siempre nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, qué gozo y alegría poder dialogar, platicar en estas tertulias bíblicas con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo y hola a todos los que nos ven y compartimos esto como si estuviéramos en familia, como si los que están detrás de la pantalla estuviesen aquí, al lado nuestro, y con ellos compartimos en estas tertulias que son muy bíblicas, porque ellos es así como hacían, estudiaban, conocían, se acercaban al proyecto de Dios. Yo quisiera decir, inclusive se los quiero compartir a nuestros televidentes, que cuando yo hago esta presentación en cada programa y digo qué gozo y qué alegría, es que me recuerda como el prólogo de Juan, el gozo para que su gozo sea completo. Cuando hablamos de Jesús, en nuestro corazón hay un gozo en especial, y sobre todo cuando nos centramos en la palabra de Dios y no en nuestras invenciones humanas. Padre, el programa pasado hablábamos de Mateo y nos quedó una idea flotando. Entre otras. Entre otras, pero una que queríamos decir, que Mateo era el evangelista del reino. ¿Por qué del reino? El reino de Dios ya está en medio de ustedes, insistía Jesús. Y el reino de Dios es la mentalidad del Evangelio que debe reinar en la vida de los hombres, por lo menos en nuestros corazones. Porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es dentro de los corazones de los hombres. Y él mismo lo dirá a Pilato. Cuando si mi reino fuera de este mundo, yo haría como la gente del mundo y yo tendría soldados y aquí me vendrían a defender. Y Jesús no va por ese lado. El reino de Dios es un reino interior. Qué bueno que nos recordamos por lo menos esto. Y hoy vamos a invitarlos a conocer un poquito el Evangelio de Lucas en el diálogo con el Padre Hernán. Lucas es un autor que no pertenece al pueblo hebreo. Sí, es una cosa importante señalar. Cuando vimos hace unos programas el Evangelio de San Marcos, decíamos que en realidad Marcos lo que hace es recopilar lo que ha aprendido de Pedro, nada menos que de Pedro. Y es uno de los motivos por los cuales su Evangelio es muy importante. De manera que el Evangelio según San Marcos podría ser considerado el Evangelio según Pedro, aunque por supuesto pasó por la mano, la pluma de Lucas que lo escribió, de Marcos, y conserva las características de su propio autor que es Marcos. Ahora, y algo parecido pasa con Lucas. Lucas, según tengo entendido, él fue a la universidad, vamos a decir, fue de los pocos que están escribiendo la Biblia que fue a lo que hoy llamaríamos la universidad, porque él era un médico de origen griego. ¿Y qué significaba ser médico en ese momento? Bueno, para esto hay que explicar cómo sabemos que fue médico. En primer lugar, porque Pablo lo dice con todas las letras. Y en segundo lugar, porque aparece en la escena, por lo que se puede deducir, en un momento terrible de la vida de San Pablo. San Pablo fue un coloso, luchó contra todo y contra todos, pero lo más admirable es que tuvo que luchar contra su propio cuerpo enfermo. Parece claro, y hace alguna alusión Pablo, en algunos momentos, de que tuvo que ir a las montañas del Tauro, esto está en la Anatolia, que es la actual Turquía, para motivos de enfermedad, que es cuando se enfadó, se peleó, por así decir, con Marcos, y él tenía una enfermedad que quizás también aludía a eso cuando hablaba del aguijón de su carne, que lo punzaba.
Y eso algunos interpretan que se refiere a los terribles dolores de cabeza que sufría a causa de la fiebre malaria. Y resulta que Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles y llega al momento en donde está en Tróade y que cruzan del otro lado a la Macedonia, es consecuencia de que Pablo en un sueño oyó que de Macedonia, lo que es la futura Europa, le dicen: ven y sálvanos, ven a socorrernos. Y entonces Lucas, después de ese sueño, dice: y entonces cruzamos. Y utiliza la primera persona del plural como diciendo que él se incorporó. Esto permite también, entre líneas, entender que lo que más probablemente pasó es que al llegar a Tróade, es una ciudad que todavía hoy en día se visita, al sur de lo que es la Troya mítica de los griegos, él mismo, Pablo, llegó allí muy enfermo, en una de esas recaídas terribles, que ha hecho temer a sus dos grandes compañeros. En ese momento uno era Timoteo y el otro se llamaba Silas o Silvano, y salieron corriendo por el pueblo para decir: ¿dónde hay un médico que pueda atender a este hombre que está muy mal, que le pueda traer alguna medicina que lo cure? Y llegaron donde Lucas. Y en el pueblo le dijeron: aquí hay un médico que sabe mucho de eso, es Lucas. Y cuando Lucas conoció a Pablo, y cuando vio la enfermedad que tenía, y cuando le habló de su proyecto, Lucas se dijo: a este hombre hay que acompañarlo, para que todo el mundo escuche lo que está diciendo. Lo cual representa una veneración impresionante de Lucas para seguir a su maestro, que en este caso no es Jesús, es Pablo. Pero Pablo que le habla de Jesús. Y aquí es donde los Hechos de los Apóstoles dicen algunos que es un libro que está muy cercano a nosotros, porque nos habla del seguimiento a Jesús a través de los miembros de la iglesia, en donde ellos se van acercando por la mediación de otros que van presentando a Jesús. Yo siempre, cuando presento a Lucas, digo que Lucas fue a ver al enfermo, y el enfermo era tan buen enfermo que curó al médico, lo curó de una enfermedad que es curable, que es la ignorancia de Cristo. Pero yo entiendo que Pablo debe haber hablado con una fuerza, con un ímpetu tan grande que convenció a Lucas, que según entiendo usted nos contaba una vez, que ser médico era ser algo más que doctor en medicina, era un investigador. ¿Cómo se entiende eso de ser médico? Es evidente. Para ser médico había que investigar. ¿Investigar qué? Las cualidades de las plantas. Porque las medicinas en esa época estaban basadas en la naturaleza misma. Y entre esas plantas había la selección, y eso significaba una investigación de la planta en sí y de los efectos en los enfermos, que es la manera como se puede probar y experimentar el beneficio de una planta. Y hay que decir que hasta hoy en día, bueno, no hablo de los casos de la medicina sintética, pero la base de las medicinas son los extractos de las plantas. Bueno, siempre en casa nos decían cuando estábamos que habíamos comido algo que nos caía mal, que tomáramos una infusión de tal o cual hierba y que eso nos hacía bien, inclusive se preparan extractos de eso. Pero padre, ¿en qué influye la investigación y que Lucas no solamente sea un médico, sino que sea un investigador cuando escribe su evangelio? Porque él escribe en el prólogo que él tiene, que se lo dedica a Teófilo, le dice: yo he investigado. ¿Esta investigación tiene algo que ver como investigador? Totalmente. Pero no solamente eso, sino que además se ve que en tiempo de Lucas estaban circulando una cantidad de escritos que los llamamos hoy en día apócrifos, que estaban confundiendo a la gente.
Y entonces dice Lucas que escribe para que todo el mundo conozca exactamente lo que pasó con Jesucristo, y dice textualmente: después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes, vengo a decirte, ilustre Teófilo, lo que realmente pasó con Jesucristo. Que yo lo diría en términos más simples y más actuales, diría que Lucas está diciendo, como en este momento hay una cantidad de disparate que se está diciendo sobre Jesús, yo quise enterarme bien de cómo es el asunto para que no te confundas y sepas qué es lo que realmente pasó con Jesucristo. Y entonces viene toda una investigación de la época, de la visión política, económica, social de la época, como no la hace ningún otro de los investigadores, y que es precioso para el estudio del Evangelio y para el situarlo históricamente, no solamente lo que pasó en tiempo de Jesús, sino el momento en el cual escribe Lucas. Entre las cuatro figuras que representan a los evangelistas, a Lucas se lo presenta con el toro. Sí, y uno de los motivos es la relación que existe con el principio del Evangelio de Lucas, y es que empieza por hablar de los sacrificios que se cumplían en el templo de Jerusalén. Y allí es donde se ofrecían, las familias más pudientes ofrecían animales del ganado mayor. Y esos eran los vacunos, especialmente los bueyes. El toro era por excelencia el ofrecimiento mayor que se podía hacer a Dios. Y ese ofrecimiento mayor justamente es lo que hace decir que Lucas es representado por el toro, y que, entendiendo bien las cosas, ese toro de que se sacrifica, ese hombre fuerte por excelencia, es el mismo Jesucristo. En el Evangelio de Lucas es curioso porque al principio, inclusive en el capítulo 1, hay dos anunciaciones. Aparece siempre el mismo personaje, que es el ángel Gabriel, y le anuncia a dos personas muy distintas. Uno es Zacarías y otra es María. ¿Qué podríamos decir de estas dos anunciaciones y cuáles serían las diferencias de estas dos anunciaciones? Bueno, aquí hay que decir lo que ya hemos dicho de otros evangelistas. Las primeras palabras son una obertura. Una obertura significa el leitmotiv que tiene una gran composición musical, como una ópera, por ejemplo, en donde se oye en el fondo una música que volverá y que irá tomando cuerpo a lo largo del desarrollo de la misma obra musical. Y entonces ya desde el principio en San Lucas aparece claramente su forma de ser y las preferencias que él tiene. Y hay dos anunciaciones en efecto, realizadas por el mismo ángel llamado Gabriel. Y aquí el contraste es hermosísimo porque nos presenta a Lucas, que quedó embelesado por las características del Evangelio. Y por un lado aquí está un sacerdote del templo de Jerusalén, un personaje conspicuo, importante, rico, poderoso, aunque con un sufrimiento muy grande de que no tenía hijos y que por lo tanto no veía sucesión a su ser, porque en el concepto hebreo la sucesión y la eternidad del hombre no estaba tanto vista en el más allá cuanto en la historia a través de la descendencia. Y entonces el pobre Zacarías estaba como un hombre importante, pero que por otra parte estaba viviendo un mal momento. Y que por suerte, es decir, que eran tantos los sacerdotes y levitas del templo de Jerusalén que había que tirar los dados para saber a quién le tocaba. Y quizás a él no le había tocado nunca. Y se sentía castigado por Dios. Y eso se contrapone a la otra anunciación, que es todo lo contrario. Digámoslo con todo respeto, pero admitamos que en esa época la mujer era muy mal vista. Era mal vista en el sentido de un personaje secundario.
un personaje que no tenía otra función de ser en la vida que traer hijos al mundo, traer hijos a los hombres, por dicho de otra manera. Pero es aquí en donde la contrapartida de Zacarías es una mujer humilde, no estéril. La fecundidad por excelencia es la de María, donde dará a luz al primogénito de la creación, una mujer que ya es ensalzada desde el primer momento. Y si Zacarías podía parecer un hombre castigado, a ella se la llama no con su nombre de María. Nosotros cuando decimos Dios te salve María, hacemos alusión al ángel, pero nos olvidamos que el nombre de María no viene en la Anunciación. El nombre que viene es llena de gracia. Y aquí este contraste ya empieza desde el primer momento a hacernos ver un Lucas que quedó, como decíamos, embelesado por la sencillez del mensaje evangélico, que va poniendo de realce todo lo que es pequeño, todo lo que es castigado, todo lo que es secundario, todo lo que es la virginidad, que no era visto como una virtud. La virginidad era visto como un mal. Una mujer que no tenía hijos era considerada una castigada, como sería la mujer de Zacarías. Y aquí en estas dos anunciaciones nos encontramos con otros elementos importantísimos, porque el lugar de la anunciación primera es el gran templo de Jerusalén. En esta segunda es una pequeña casa humilde de una familia muy humilde, que era la de María o la de José. Y así yo quisiera hacer una pregunta en esta contraposición de este capítulo primero con estas dos anunciaciones, porque me parece que es muy interesante. Es el mismo ángel, Gabriel. Zacarías es un hombre mayor, es un hombre que no ha podido tener hijos, se siente castigado por Dios y llega al templo con temor y temblor, digamos, y cuando ve al ángel se queda asustado, e inclusive al ángel, cuando el ángel le dijo, tu esposa va a tener un hijo, él dudó y dijo, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy viejo, mi mujer es estéril, no podemos, y qué sé yo? Lo dejó mudo, o sea, le dijo, vas a quedarte mudo, como una reprensión hasta que nazca tu hijo. María, en cambio, ya no es este sacerdote en el templo. María, en cambio, también tiene la anunciación del mismo ángel, pero María es una mujer muy joven, este es un hombre mayor, muy joven, ha sido ya comprometida, han firmado el acta de matrimonio con José, todavía no vivía con él por las costumbres, pero usted dice que es la que tiene el poder de no ser nombrada como María, sino como llena de gracia. María después acepta, aunque duda, pregunta, no es que dude, pregunta, ¿cómo va a ser esto si yo no vivo con ningún hombre? Pero pregunta, el ángel le explica y María acepta. No sé si Zacarías habrá aceptado al principio, lo que sí que se quedó mudo. ¿María se quedó muda? ¿Qué palabra utiliza? A ver, si te acuerdas. ¿María? Sí. Hágase en mí según tu palabra. ¿Te suena esa palabra hágase? Al Génesis, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el mar. María utiliza la palabra de la creación del mundo. Hágase en mí tu palabra. O sea, la misma palabra de Dios, María la asume. Podríamos decir que María asume la palabra del Padre. Esto es lo que usted nos está queriendo decir. Y al mismo tiempo nos encontramos aquí ante lo que llamará Pablo una nueva creación. María es la nueva criatura, la criatura por excelencia. Padre, yo quiero que usted me explique algo porque me parece importante para nosotros los que no conocemos tanto.
La primera vez yo entiendo que se usa la palabra gracia, porque la palabra gracia viene del griego, y es el nombre que el ángel le da a María. Yo no hablo griego, pero me lo aprendí en griego, ese saludo, Haide que Jaritomene, que la llena de gracia. Es decir, cuando se traduce una Biblia, no está bien decir, oye, te saludo, hola María, ¿cómo estás? Eso es una falta de respeto al texto bíblico. Salve, que era el saludo que se le daba al emperador. Llena de gracia. Es decir, ¿qué significa llena de gracia, Padre? Significa nada menos que la Inmaculada Concepción. Es ahí en donde nos enteramos que María es la nueva Eva, pero la que no ha pecado todavía. Y entonces aquí nos encontramos ante realmente un principio de una nueva historia, de una nueva creación. Y aquí todavía habría que seguir diciendo que en el conjunto de estas dos anunciaciones hay un mensaje poderosísimo que va más allá de lo que leemos. Cuando ayer o anteayer veíamos nosotros las pocas páginas que ocupan en la Biblia el Evangelio, decíamos, ¿tú conoces esto? Y cualquiera diría, claro que lo conozco. Y tomamos alguna palabra y decimos, sí, eso ya me lo sé. ¿Te lo sabes o no te lo sabes? A mí me llama mucho la atención esto de, primero, la explicación que el ángel le da cuando ella, gracias a Dios, que pregunta, porque dice, ¿cómo va a suceder todo esto? Y él le dice, el poder del Padre te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Hijo que van a nacer. En un solo versículo ya se nombra por primera vez a la Santísima Trinidad. Y a mí me parece que mucha gente, inclusive algunos grupos que se dicen cristianos que no creen en la Trinidad, qué triste que es eso, no han sabido leer la Biblia. Pero sigamos comentando otra cosa más, todavía vinculado con lo que acabas de decir. ¿Qué dice el texto del Génesis cuando habla de la creación del mundo? Dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y hay una tradición muy antigua que dice que el nombre de María, en latín Maria, significa los mares o los océanos. Y aquí hay que decir que cuando se trata del nombre de María, se habla de algo inmenso. Porque el concepto que ellos tenían, cuando querían hablar de algo infinito, no era como hoy en día consideramos el firmamento y el cielo como un mundo infinito. Ellos creían que era una bóveda de metal. Y por eso le pedían a Dios, rompe el cielo y baja a la tierra, cuando el profeta Isaías deseaba que viniera el Salvador o el Mesías. Cuando querían hablar de algo infinito, que no sabían dónde terminaba, hablaban del mar. Y así es el corazón de este mar, que es el nombre, de acuerdo a una tradición, el nombre de María. Podríamos decir, sin equivocarnos, que en el Génesis, donde el Espíritu aleteaba sobre el mar, este es el Espíritu que aleteaba sobre María, así diríamos nosotros, sobre ese mar, para dar la fecundidad de lo que será el Hijo único y unigénito de Dios. Y aquí es donde nos encontramos que en estas dos anunciaciones, que yo diría, generalmente sabemos de memoria estos textos, pero no los hemos profundizado. Y lo que estamos viendo ahora cuando hablábamos de que es la obertura del Evangelio de San Lucas, ya está todo dicho, porque cuando habla de María simultáneamente está hablando de la atracción que provoca en Lucas la imagen sobre la mujer, sobre los niños, sobre los enfermos, sobre los pobres. A Lucas eso lo dejó embelesado, lo llevó a decirse realmente qué hermosura es esto. Y así es como hablamos hace unos días de la infancia de Jesús según San Mateo,
y nos dábamos cuenta que allí hay muchísimo dicho. Yo diría todavía aquí en Lucas hay todavía mucho más de una hermosura extraordinaria que vale la pena detenerse en ello. Una pregunta para culminar ya este programa porque se nos va el tiempo. Qué lástima. Usted nos decía que Lucas era un investigador. ¿Usted cree que como investigador, tipo periodista también, estas cosas de dónde las sacó? ¿Habrá tenido Lucas un encuentro con María? Claro. Cuando se dice de Pablo también y de Lucas que si viviesen hoy en día serían periodistas, yo me lo imagino, es una imaginación personal, que San Lucas fue, no sabemos si en Éfeso o en Jerusalén, algunos discuten porque sobre la Biblia se discute todo, me lo imagino a Lucas que llega a Jerusalén y dicen, oye, pero tú sabes que la madre de Jesús, del cual tú hablas tanto, está aquí en la ciudad, está aquí donde está, y se fue a verla y le pidió, no audiencia, imagínense quién era ella, una mujer sencilla, la fue a ver y le dijo, dígame señora, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue la cosa? Y María le habló y Lucas dice 2 veces, una frase que es como para decir, estuvo con ella. Ella meditaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y yo los invito a todos los que nos oyen, a que cuando hablamos de María, según San Lucas, él que fue llamado el pintor de María, pensemos en nuestro corazón todas estas cosas porque son de una grandeza y de una belleza incomparable. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Amigos, se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir en próximos programas conversando con el Padre Hernán. Muchas gracias por esta compañía y gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo capítulo.